Saludos amigos y amigas televidentes, bienvenidos una vez más a la sección de análisis y comentarios de Henry Morel en su programa El Toque del Sábado. Por lo regular yo trato, cuando voy a disertar por acá, un tema a la vez, pero hoy voy a hablar específicamente de dos, basado en informaciones que vi en los medios impresos que me llamaron poderosamente la atención. Uno tiene que ver con el caso del jovencito que fue asesinado en un atraco, creo que Joseph Fernández, fue asesinado en un atraco, ¿verdad?, donde participó el hijo del doctor Natra, eso es lo que se ha dicho. ¿Y por qué lo trato hoy? Porque me vino a la mente un caso que se dio con un mexicano hace más de una década, que se había hecho de unos terrenos de forma mala vida en Puerto Plata, compró gente del sistema judicial y en el momento en que lo llevaban a presentarlo ante la justicia, desaparecieron todas las pruebas que no lo condenaban, porque la condena iba a llegar posteriormente a raíz de la decisión de un juez, ¿verdad? Pero todas las pruebas que demostraban su participación en el acto delictivo de sustracción de unos terrenos que no eran de él. El individuo parece que lo mojó la mano a alguien y bueno, en el trayecto parece que se volaron porque hizo una brisa fuerte del vehículo donde lo llevaban, los documentos que lo implicaban en el caso, y desapareció. Esta analogía la hago porque cuando se dio el caso del asesinato de ese muchacho, al hijo del doctor Natra, a la familia, del muchacho que había matado, no le informaron que el hijo del doctor Natra estaba preso. Ellos por casualidad llegan allí y se dan cuenta de que el joven está detenido y bueno, entonces proceden ellos. Pero la justicia en ningún momento le notificó que había preso uno de los posibles autores del asesinato de ese muchacho y del atraco donde él murió. ¿Qué pasa? Que a raíz de eso también salió a la luz, eso hay que probarlo, ¿verdad? Pero salió a la luz que supuestamente el doctor Natra ofreció un buen billete para que uno de los implicados echara la cuava, como decimos aquí en República Dominicana, asumiera la responsabilidad del acto desvinculando al hijo de él. Un muchacho cuya mala conducta fue fomentada por su papá, porque vivió una vida parasitaria consumiendo lo que él producía, de jangueo en jangueo. El doctor Natra le celebraba ese tipo de cosas y fomentaba. El doctor Natra es más culpable del hecho que cometió ese muchacho que él mismo, que según algunos psicólogos y personas que han visto entendidos en la materia, el muchacho quiso competir con el papá porque es un hombre que ha logrado prestigio social en base a hacer una comunicación hasta cierto punto vulgar, pero que yo no condeno a cabalidad porque él es un subproducto del sistema. El doctor Natra, los Foques, son un subproducto de un sistema que le ha negado oportunidad a muchísima gente y le ha negado formación. Entonces, ¿qué yo particularmente pienso? Que esos muchachos son ingeniosos, son inteligentes, independientemente de que no me guste su estilo. ¿Por qué? Porque ellos representan un género como comunicadores donde los cantantes, por ejemplo, han salido del gueto de abajo, del lodo, y muchos de esos individuos han mantenido una conducta de lumpen, de tigres, son tipos violentos. Pero hay otros, como el caso de Toxic Crow, que es un cantante urbano, que tiene inversiones en Dubái, que tiene inversiones en diversas partes, ¿verdad? Él se ha peleado con los conflictos que tiene el caso de Mozart La Para, Don Miguel, que son de los que tienen conductas más manejables, más afables frente a la persona, son de los menos violentos. Ahí está, por ejemplo, el Lápiz Consciente, ahí está el Poeta Callejero, son personas que se manejan de una manera no agresiva frente a la sociedad. Pero reitero, de ellos hay algunos que fueron atracadores, incluso, que fueron delincuentes de la calle. Usted se pone a ver el programa de Luis Peralta TV y usted se va a dar cuenta que hay uno por ahí que es merenguero, que es bastante agresivo, que no, sistemáticamente, yo no cojo esa, y es verdad, el tipo tiene valor, como dicen en el bajo mundo, pero para su propia petición, porque en un momento determinado, no entendiendo que ya tiene un estatus, ¿verdad? Se va a encontrar en un momento determinado con un loco igual que le va a dar 2 balazos, que va a tener que matarlo, va a caer preso o va a ir muerto. Eso es uno de los casos concretos. Entonces, reitero, muchos de esos muchachos tienen una gran capacidad creativa y una inteligencia que está por encima del promedio. Porque para hacer lo que hace Toxic Crow, si usted ha ido a una universidad, o habiendo ido, pero no ejerciendo una profesión formal y administrar tantos recursos como lo ha hecho de hacer inversiones, hay que tener cerebro, señor. Eso es indiscutible. Eso es indiscutible. La crítica fundamental debe ir a los políticos dominicanos que se han robado los cuartos de formar a esos muchachos, que le han negado al pueblo buena educación, que le han negado al pueblo un buen servicio de salud,
que le han negado a esos jóvenes oportunidades para insertarse en un área laboral luego de que estudien, si lo han hecho. O en el peor de los casos, no han fomentado una educación de calidad que les permita desarrollarse de manera integral y convertirse en grandes músicos y compositores. Porque no es verdad que se puede comparar, y yo entré en el debate en ese momento, a este muchacho Don Miguelo con José Antonio Molina, hijo del Papa Molina y de Josefina Mi Niño, que lo tenía todo para estudiar en un conservatorio, que fue incluso a estudiar a nivel internacional y formarse como un músico. Don Miguelo viene de un barrio de San Francisco de Macorís, criado por su abuela, no tuvo esa formación. Entonces, en ese debate, yo definitivamente tuve que defender a Miguelo. ¿Por qué? ¿Porque me gusta la música de Miguelo? No, porque yo entendí la coyuntura en la que se formó. Yo entendí la falta de oportunidades que tuvo. Y yo entendí la forma en que él, en medio de toda esa podredumbre, hizo así y se elevó. Haciendo lo que hace, que no es de mi agrado 100%, pero yo lo prefiero ahí a andar atracando y a andar haciendo lo que hacen otros jovencitos, que son menos creativos y muy peligrosos. Y es muy fácil condenar a esos muchachos. Pero yo recuerdo que en una ocasión me tocó a mí, en el colegio de Quiqueya, donde yo estudié, me dieron a analizar una obra y me tocó La Celestina para hacer una exposición. Y recuerdo que Parmenio y Sempronio, que eran los discípulos de La Celestina, era una malpiola ella, y una artista en lo que tenía que ver con los famosos amarres a través de magia, brujería, era bruja. Parmenio y Sempronio le pregunta a Celestina: ¿y cómo es que tú eres una mujer tan sabia? Si tú no eres una mujer de letra, tú no eres una mujer cultivada, le decían en otras palabras. Ella le dijo: la hambre, mis hijos, la hambre, que sino la pura necesidad hace que hasta los loros y los cuervos hablen en el campo. Entonces el hambre hace todo ese tipo de cosas. La necesidad hace que surjan los ingenios y los genios, pero también hace que salga el individuo violento, que se forme el atracador, el narcotraficante, el asesino, todo ese tipo de vaina. Porque en los seres humanos se da lo que le llaman proceso de desarrollo desigual. Todo el mundo no tiene la misma mentalidad, la misma capacidad para enfocar una realidad y salir adelante. Entonces, mientras uno se convierte en cantantes urbanos, mientras uno se esfuerza en limpiando zapatos para hacer una carrera universitaria, como he visto yo muchos muchachos, en la UAB un muchacho se graduó de abogado y limpiaba zapatos allá mismo en el campus de la capital. Todo el mundo no tiene la misma capacidad para enfrentar los problemas, y unos con su ingenio y con su genio salen adelante haciendo cosas buenas, otros se convierten en una peste, pero son víctimas a la vez. Entonces, por eso yo he venido cuestionando esas cosas, porque como decía la Celestina, la hambre avivadora de ingenios hace que hasta los loros y los cuervos hablen en el campo. La otra parte que quiero tocar del tema de hoy se refiere a lo que tiene que ver con la educación dominicana. Miren, nosotros en las medidas que se hacen a nivel internacional estamos siempre en la cola, por debajo incluso de algunos países africanos, que es mucho decir, porque África es el continente más pobre, aunque es rico en recursos naturales. Es un continente extremadamente pobre. ¿Qué pasa? Que yo veo un video del colega Ricardo Nieves, donde él dice con datos, con estadísticas, que en la República Dominicana, desde el primero de la primaria hasta el segundo de bachillerato, solamente el 0.4% de los jóvenes tienen estándares de educación que obedecen a las expectativas que se puede tener. Señores, la educación es un asunto tan tremendo que hay quienes dicen que México tiene todas las condiciones, menos una, para ser el próximo país emergente, o sea, para ocupar el lugar de la India, que junto con China son los países emergentes que tienen más desarrollo. Pero ¿qué pasa? Que la India tiene el Instituto Tecnológico de la India, donde ellos juegan así, relajan, como decimos los dominicanos. Ellos se atreven a decir que los que no dan la talla ahí van a estudiar a Harvard, y es verdad. Es verdad. Tienen unos 85 millones de programadores. Es el país que fabrica más medicamentos genéricos en el mundo, para que vayamos viendo, y el mayor productor de películas del mundo, por encima de Hollywood. La India produce más películas que Hollywood. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dicen los expertos? Que México tiene todas las condiciones menos una. Se calcula, según una proyección, que México podrá tener 3 millones de superdotados, de personas con una inteligencia que esté por encima del promedio. Pero muchas de esa gente ni siquiera llegan a desarrollar su potencial. Y en Dominicana podría estar pasando lo mismo. Porque cuando hablamos de que solamente el 0.4% de los jóvenes obedece a los estándares que se esperan
de la educación, estamos hablando, señores, de 4 individuos de cada 100. El 96% de los dominicanos que se educan en las escuelas, desde el primero de la primaria, del segundo de bachillerato, no tienen nada aquí de formación, porque la inteligencia y el potencial es otra cosa. El asunto es que el medio no los está proveyendo de las facilidades para desarrollar el potencial que tienen a los jóvenes dominicanos, porque son muy inteligentes. Aquí hay muchísima gente inteligente. El asunto es tan tal que se ha demostrado científicamente que la mayoría de los estudiantes mediocres tienen coeficientes por encima de los estudiantes que se destacan en las escuelas. Oigan eso, la mayoría de los malos estudiantes tienden a tener coeficientes por encima de lo que se destacan en las escuelas. En nuestro querido Santiago, en el primer Santiago de América, no recibe recursos del Estado, se los quitaron. Alianza Cibaña tuvo que practicar la autogestión porque el dinero que el gobierno le daba a la biblioteca pública de Santiago, a la única biblioteca pública, junto con Amantes de la Luz, son 2, le negaron los recursos económicos que llegaban. Santiago, por ejemplo, no tiene un conservatorio. Sin embargo, el gobierno de Hipólito Mejía les regaló a Príamo Rodríguez, que tenía todos los cuartos del mundo para 20 pesos, un edificio ahí arriba, frente al monumento. Mientras que en el Instituto de Cultura y Arte, la Iglesia Católica hace tiempo que tiene una punta por quitarle ese local a los jóvenes de Santiago. Entonces, estamos haciendo una labor pésima. La educación dominicana es de muy baja calidad. Y han salido cosas, por ejemplo, Fiona puso de manifiesto que aquí hay más de 2.200 y pico de escuelas que no fueron terminadas. Sin embargo, en ese mismo momento, el gobierno decía que iba a pasar 1.000 millones de pesos que había a otras áreas porque no hallaba que invertir, lo que eran de 4%. Señores, de un 4% muy mal invertido por el PLD y por este gobierno. Aquí se va a comenzar el año escolar con un reguero de escuelas sin terminar y con escuelas que hay que remozarlas, que tampoco las remozaron, escuelas que están en pésimo estado, porque el gobierno no invierte. Eso es lo concreto. Entonces, ¿cómo vamos a echar para adelante? Miren, el salario de un maestro, que aquí se ha hablado muchísimo de que se ha mejorado. Darían Vargas, un muchacho que se ha hecho muy popular, él es telemático, daba un dato que es escandaloso. El 38% de los maestros dominicanos están endeudados. Y los salarios que ganan, que en muchos casos ya rebasan los 55,000 pesos, se quedan cortos frente a una canasta básica que ronda los 43,000 pesos. Canasta básica, no comer pescado a cada rato, ni lo básico. Y esos maestros, muchos de ellos pagan alquiler, agua, luz y teléfono. Tienen que gastar el dinero en gasolina de su carro. Eso es lo concreto. Entonces, vivimos hablando, Fernando. Yo estuve buscando datos. En Finlandia, por ejemplo, que tiene la mejor educación primaria y secundaria. Bueno, se dice que en los últimos tiempos pudo haberla desplazado a Singapur. Pero hasta hace poco tenía la mejor educación primaria y secundaria. Un maestro gana en promedio $2.500 mensuales, que equivale a más de 170,000 pesos dominicanos al cambio. Esos maestros viven bien. Aquí en Dominicana, la realidad hay que cambiarla, pero no nos van a hacer con decisiones. Siempre insisto, lo que podamos lograr, lo vamos a lograr peleando en la calle, luchando en base a huelgas, paros y manifestaciones, porque el gobierno, por la buena, no entiende. Hasta la próxima.